lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos. Esto es Diálogo 21 en el lunes 24 de abril. Un placer enorme que usted esté en nuestra sintonía. Hoy le saluda Luisa Mayoa por Ernesto López. Ernesto López ha entrado a disfrutar ya de su periodo de vacaciones, así que durante 15 días estaré acá acompañándoles. Vamos a conversar en dos partes hoy en nuestro programa. Estará primero, ya está con nosotros, a quien le doy la bienvenida y saludo, la diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz. Buenos días. Buenos días, Luis. Qué gusto estar contigo en este espacio. También buenos días y feliz inicio de semana a toda la familia salvadoreña que están pendientes de esta importante entrevista. Perfecto, muchas gracias, buenos días. Y en la segunda parte vamos a tener al director del Banco Centroamericano de Integración Económica, el señor Luis Rodríguez, con quien también vamos a abordar diversos temas de interés para nuestro país. Vamos a conversar con la diputada sobre diversos temas. Le decía que tenía bastante tiempo en entrevistarla, pero ahora qué bueno estar en este panel ya con más de 2 años en la Asamblea Legislativa. Diputada, si iniciamos con eso, una valoración inicial del trabajo legislativo a 2 años y medio aproximadamente de haber integrado la Asamblea Legislativa. ¿Cómo se ve desde afuera, pero ahora estando en el Congreso salvadoreño? ¿Sí sirve para legislar? ¿Sí se trabaja para esto? Bueno, es una pregunta bien importante porque ya el tiempo transcurrido ya le ha mostrado a la gente cómo funciona este importante órgano de Estado. Sí. Y la conclusión a la que llega mucha gente, la conclusión también que analizamos como partido Vamos, es que la correlación que existe actualmente en la Asamblea Legislativa no está funcionando. No está funcionando porque hay muchas necesidades sentidas de la población salvadoreña que no están siendo escuchadas. Funciona, pero no del todo. No funciona para el fin que es garantizar la vida, garantizar el bienestar, garantizar la justicia, garantizar que la persona humana sea el centro de la actividad del Estado. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque justamente, como lo mencionaba, hay muchas necesidades que la gente está llevando a la Asamblea Legislativa. La sociedad civil organizada, las comunidades organizadas, los movimientos que están reivindicando luchas y derechos desde hace mucho tiempo. Bueno, tener acceso a alimentos nutritivos suficientes ante el alto costo de la vida, por un lado. Por otro lado, tener acceso a la verdad, a la justicia de parte de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado y ahora también en la actualidad las madres de los desaparecidos por la violencia de las pandillas, por ejemplo, o también quienes piden transparencia, quienes piden que no haya corrupción y rendición de cuentas, también quienes piden desde el sector laboral, por ejemplo, las trabajadoras y trabajadores de maquila, que piden leyes también que les protejan, y así quienes defienden sus territorios ambientalmente. ¿Qué encuentra la población cuando llega a la Asamblea Legislativa? Y cuando está pidiendo que se resuelvan problemas y necesidades, encuentran una barricada de Razor, encuentran silencio, encuentran desprecio. Entonces, la gente necesita una alternativa que les represente a ellos y sus necesidades y no que represente solo a un grupo en el poder. Por eso seguimos visitando las comunidades, no solo de San Salvador, sino de todo el país, porque aquí la participación de la gente sí vale y tenemos que lograr cambiar la correlación de la Asamblea Legislativa para que la participación de la gente sí valga en ese órgano de Estado. A ver, ¿la correlación actual no le beneficia al pueblo? Pues no le beneficia al pueblo por los ejemplos que ya mencioné. Es decir, el pueblo somos todos. ¿Verdad? El pueblo no solo es la mayoría que dice representar al pueblo. No se están escuchando las minorías. No se están escuchando a las minorías y a las mayorías. ¿Por qué digo esto? Bueno, la mayor cantidad de personas en este momento en el país están justamente con una situación de grave dificultad para poder acceder a los alimentos por el alto costo de la vida. Eso afecta a las mayorías y las soluciones que se han dado en la Asamblea Legislativa, lejos de escuchar propuestas que representan el sentir de la población y que hacen efectivas soluciones para ellas, para lograr esas soluciones, no están siendo escuchadas. A ver,
cuando usted dice las mayorías y las minorías, quizás habla de la popularidad de ciertas personas que están en el poder. Representatividad como tal. O representatividad, pero ¿de qué sirve esa popularidad? ¿De qué sirve un presidente popular cuando la gente no tiene, no le alcanza para llevar el alimento, el sustento a su familia? Entonces, una situación es una conformación legislativa actual y otra cosa es cómo ha venido trabajando, qué problemas realmente representan y qué soluciones están resultando de esa representatividad y qué procesos políticos también de escucha, de incorporar ideas, propuestas y crear soluciones con la ciudadanía, no solo de una oficina de CAPRES. Las soluciones hay que crearlas con la gente y escuchar a la gente, y la gente no está siendo escuchada. Me llama la atención cuando dice una oficina desde CAPRES, estamos hablando de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué dice que de una oficina de CAPRES vienen estas soluciones? A ver, la gente necesita representantes cercanos, que les escuchen a ellos y que construyan propuestas con ellos, con ellas. Pero todo el mundo sabe que en la Asamblea Legislativa la mayoría de las iniciativas, la gran mayoría de las iniciativas que logran ver la luz de convertirse en leyes vienen desde el Ejecutivo y que hay una gran cantidad de propuestas que han sido presentadas por la gente, por las organizaciones de diferentes sectores, de diferentes ámbitos que defienden los derechos humanos, el bienestar económico de la población, que defienden el medio ambiente, que defienden sectores vulnerables como los jóvenes, como las mujeres, como los adultos mayores, la niñez, no están siendo escuchados. Entonces la mayoría viene dictado desde otro órgano de Estado en relación a los intereses del grupo que gobierna, pero a la mayoría de la sociedad no se le está siendo escuchada cuando quiere participar desde la Asamblea Legislativa. Se le da prioridad entonces a estas iniciativas que llegan desde el Ejecutivo. Diputada, miembro de varias comisiones, Mujer, Igualdad de Género, Justicia, también Adulto Mayor o Juventud. ¿Cuántas iniciativas ha presentado y cuántas han visto la luz en este periodo? Bueno, hemos presentado más de 16 iniciativas y seguimos presentando iniciativas. La última que presentamos fue una iniciativa para que se cree un sistema de alerta temprana para la prevención de los feminicidios. ¿Y se han estudiado? Ninguna de nuestras iniciativas ha sido estudiada, no ha sido agendada, ni siquiera ha generado un expediente. Y últimamente, ya desde hace más de un año, nuestras iniciativas ni siquiera bajan de la Junta Directiva. Y bueno, O sea, en el proceso de formación de ley como tal, solo la recibieron y queda en Junta Directiva. Y queda en Junta Directiva o en la ventanilla, no sabemos. Y a ver, no se le está bloqueando a una diputada, no se le está bloqueando a un partido político, se le está bloqueando a la gente que confía en esta fracción legislativa, porque hemos estado al lado de ellos, construyendo con ellos, escuchándoles, y por lo tanto hemos trabajado iniciativas en conjunto y las hemos presentado a la Asamblea Legislativa. Esto no está funcionando, tenemos un órgano de Estado que no escucha y por eso hay que cambiar esa correlación. Una mayoría que permite que todo el poder esté concentrado en pocas manos no es sano para la democracia y para defender las necesidades de la población, porque cuando hay necesidades de la población, cuando hay problemas de la población que no están siendo resueltos, generalmente a los partidos que están en el oficialismo prefieren no escuchar esos problemas y esconderlos debajo de la alfombra. Un ejemplo importante, creo yo, es por ejemplo esta problemática gravísima que sufren alrededor de 300.000 familias a nivel nacional, que es la falta de acceso a un título de propiedad de su casa o el terreno que han trabajado o por el que han trabajado durante muchos años, por lotificadoras privadas que prácticamente estafan a la gente. Que han abusado por años. Y abusan durante años. La gente tiene 10, 20 años de haber terminado de pagar sus escrituras y han acudido al Ejecutivo, al Ministerio de Vivienda, al CNR, a la Fiscalía, a la Defensoría del Consumidor y no les han escuchado. Y yo quiero ser voz también para esas personas porque hay un problema gravísimo de esa naturaleza
en la cual las instituciones prefieren no escuchar, prefieren ignorar, prefieren dilatar los problemas, cuando es una problemática que está profundizando la pobreza. Familias que ya tienen escasos recursos, que han luchado durante años para pagar una casita, para pagar un lote, y que luego de más de 10 años de ya haberlo pagado no tienen un título de propiedad con el cual poder heredar a sus hijos, con el cual poder acceder a servicios básicos muchas veces, con el cual poder también generar una construcción para mejorar su calidad de vida. Estos problemas no están siendo escuchados en la Asamblea Legislativa. Estos problemas que afectan y que profundizan la pobreza en nuestro país no están siendo atendidos. Y por eso hay que cambiar esa correlación para que sea posible justamente que todas las necesidades, independientemente si son convenientes o no al poder, puedan ser escuchadas y atendidas. Bueno, no tienen certeza jurídica en ese momento con sus terrenos o como tal, con sus viviendas. Así es. Sí, el Ministerio de Vivienda entrega escrituras de propiedad, diputada. Bueno, hay una situación, se entregan escrituras de propiedad no es suficiente cuando los terrenos son del Estado. Cuando se logra la desafectación, a la Asamblea Legislativa llegan solicitudes para desafectar terrenos que son del Estado o vías públicas que están en desuso. Pero una problemática aún más compleja y que afecta a una cantidad enorme de personas es justamente esta, donde quienes han sido quienes han vendido los terrenos son entidades privadas. Y entonces solo hemos visto medidas cosméticas, publicitarias, y no que se atienda en profundidad esta problemática. Cuando la diputada Ortiz dice hay que cambiar esta correlación, únicamente se puede hacer en elecciones, en las urnas, y estamos ya de cara a un proceso electoral. ¿Cuáles son sus perspectivas, sus proyecciones en torno a esto? Ha dicho, bueno, inicialmente se venía pidiendo a Claudia Ortiz incluso como candidata a la presidencia, bajo un bloque opositor unificado. Usted dijo que no iba a buscar esta candidatura y que piensa hacer otro periodo en la Asamblea Legislativa. Así es. ¿Cuáles son las proyecciones y por qué tomar esta decisión? ¿Por qué seguir en la Asamblea Legislativa? Sí. Bueno, si no funciona. Por lo que ya mencioné, porque hay que hacer funcionar, hay que hacer que funcione el lugar donde reside el poder del pueblo. Hay que hacer que funcione, que la gente tenga representantes cercanos que permitan que sus necesidades lleguen a la instancia última donde se toman las decisiones. Veamos el tema, por ejemplo, del alto costo de vida. Creo que es importantísimo que se visibilice esta problemática porque está afectando a muchas familias. Muchas familias están en riesgo de caer en pobreza o pobreza extrema porque ya no pueden acceder por los altos costos a alimentos suficientes, a alimentos nutritivos. Muchas familias han cambiado incluso su forma de comer, los alimentos que consumen, han dejado de consumir algunos porque ya no pueden tener acceso a estos. ¿Cuál ha sido nuestra propuesta? Por un lado, la propuesta de canasta sin IVA, gravar con el 0% del IVA a productos de la canasta básica y otros productos de primera necesidad. Esta propuesta, que es lo que afectaría directamente el costo de los alimentos, no como lo que se ha tomado, la medida que se ha tomado de quitar derechos arancelarios de importación, los impuestos a la importación de ciertos productos alimenticios, eso realmente no ha tenido un efecto directo para bajar el costo de los alimentos, para bajar el costo de otros productos también de primera necesidad. También proponemos que se atiendan propuestas que han venido de sectores importantes. El sector agropecuario, por ejemplo, llegó a la Asamblea Legislativa sin ningún tinte político, sino con el máximo interés nacional de que no aumenten más los precios de los alimentos, con una propuesta para que no se les cobre el canon por ley, no solo como una medida temporal, sino por ley no se cobre el canon que establece la ley de aguas para la producción agropecuaria. No se ha escuchado, ni siquiera se ha agendado esa propuesta. También creemos que hay que proteger a los más vulnerables. Y eso es el Partido Vamos, ¿verdad? El Partido Vamos busca, por eso queremos continuar, tener otro periodo y seguir teniendo incidencia y más diputados que hagan una labor de escucha, de construcción de propuestas con la gente y también de hacer un contrapeso al poder. Creemos que es necesario que se establezcan medidas de protección social a las personas que están más vulnerables en este momento y construir con unas finanzas públicas fuertes, transparentes, que es algo que no tenemos, y también con finanzas públicas sólidas, sanas,
un sistema de protección para los más vulnerables, para la gente que está en el sector no formal de la economía, para la gente que llega a su adultez mayor y no tiene una pensión con la cual contar para seguir sobreviviendo, para proteger también a las familias más pobres, más vulnerables ante este alto costo de la vida, con subsidios a la alimentación, con subsidios también a la educación, y a los agricultores asimismo apoyarles económicamente para que los altos costos de los insumos no afecten también su producción agrícola y no afecten en última instancia la capacidad de nuestro país, que ya es poca y que hay que aumentarla, de producir los alimentos que necesitamos para vivir. Que no se logra producir lo que se consume en El Salvador. Diputada, hablando sobre este tema, bueno, nos hemos centrado en hablar de la economía, de la canasta básica, que es hoy por hoy, según las encuestas, el problema que más preocupa a los salvadoreños. Pero antes de esto, el principal problema era la seguridad, algo que desde la Asamblea Legislativa también se impulsó con régimen de excepción, plan control territorial, y las encuestas dicen que es el principal logro de este gobierno, de esta gestión también del Congreso salvadoreño, en apoyo a la seguridad. ¿Funciona entonces sí para las grandes mayorías desde algunos aspectos, me quiere decir? Bueno, hay que decir que la población salvadoreña no tiene solo un problema. Sí. ¿Sí? Y la gente... Pero el principal, bueno, y ya cambió hasta en las encuestas. Antes era la seguridad lo que más le afectaba. Ahora, resuelto de alguna manera el tema de seguridad, dicen, bueno, hoy preocupémonos por la economía. ¿Está resuelto a su juicio el tema de seguridad? Bueno, el tema de seguridad está contenido. Ok. Está detenidos los efectos sensibles. No podemos decir que están resueltas las causas de la violencia, las causas del crimen organizado. No podemos decir que están resueltas las causas de la inseguridad ciudadana o de la injusticia en nuestro país. Entonces, en el tema de la seguridad, no se pueden ocultar, están a la vista los resultados de un descenso sensible a los homicidios, de un descenso también de algunos otros delitos que la población salvadoreña ha sufrido en gran manera de parte de los grupos de crimen organizado. Pero ahora bien, ¿hasta dónde? Y la percepción también de la seguridad, la gente en la calle, nosotros consultamos. Es lo que estoy mencionando. Y es justamente eso, por supuesto, ¿verdad? ¿Hasta cuándo va a durar eso? ¿Es sostenible? Está bien la contención, pero ¿qué más se tiene que hacer? ¿Qué más se tiene que hacer? Una cosa es la tranquilidad, ¿sí? Y usted mencionaba la tranquilidad, Luis. Otra cosa es la justicia. Lo que es sostenible, lo que va a permitir que El Salvador realmente cambie, y es lo que todos queremos, es lo que yo quiero, es la justicia. Y no se está teniendo acceso a la justicia. La semana pasada llegó el ministro de Seguridad a dar un informe a la Asamblea Legislativa. Digo informe entre comillas porque realmente llegaron sin avisar a las demás fracciones legislativas que se iba a rendir ese informe y por lo tanto no hubo oportunidad de hacer las preguntas que correspondían para poder hacer una rendición de cuentas real del ejercicio del poder. Sí, llegaron a presentar datos del plan control territorial y el régimen pero no fue una agenda como es usual en la Asamblea Legislativa, una agenda que se comparte previamente para que todos los partidos podamos prepararnos para esas reuniones. ¿La agenda solo la domina el presidente? Bueno, la agenda la domina el oficialismo, el partido que está en el gobierno, en la Asamblea Legislativa, y no se comparte previamente. Es muy raro que en una comisión se haga. Pero yo quiero decir algunas cosas sobre esa reunión, ese informe. Esa comisión. Y realmente ahí se muestra, y por eso digo, una cosa es la tranquilidad y otra cosa es la justicia. El informe del ministro de Seguridad mostraba serias contradicciones. Por un lado, se mencionó como uno de los logros más importantes que la principal herramienta para la ejecución del régimen de excepción había sido la base de antecedentes penales. A ver, quiere decir que ya se tenían perfilados a los miembros de estructuras criminales y no se les había aplicado la ley, no se les había perseguido penalmente. Es por eso que decimos, bueno, si ya el delito de asociaciones ilícitas ya existía previamente en nuestro Código Penal, mucho antes del régimen de excepción, era necesario un régimen de excepción, que quiere decir quitarnos a todos los salvadoreños en general, sin excepciones, nuestro derecho de defensa, nuestra presunción de inocencia, el derecho también de que no nos intervengan nuestras comunicaciones y que la detención administrativa sea solo de 3 días y no de 15, como es permitido ahora. Esa es una contradicción importante. También otra contradicción que dijo el ministro
es que se ha hecho todo este despliegue de seguridad en una evidente y clara, o en un evidente y claro respeto a los derechos humanos. Sin embargo, también está a la vista de todas las personas que han habido fallecidos dentro de los centros penitenciarios, que han habido también personas que han salido fallecidos de los centros penales con señales de tortura, y por otro lado también personas que están prácticamente desaparecidas. Uno que ya les han dado su carta de libertad y las familias no los encuentran, no saben dónde están, no han salido efectivamente, y toda la población inocente también que está recluida en los centros penitenciarios también, con una detención arbitraria, habiendo presentado a las familias las pruebas, y que ni siquiera dejan verlos, que ni siquiera la gente puede saber si es su familiar inocente, una persona honesta, trabajadora, que se llevaron sin una razón evidente y clara, sin una acusación fundamentada. No se sabe si están vivos o están muertos o cuál es su estado de salud. Y por otro lado, se habla también de que no han habido detenciones arbitrarias, según lo estableció el ministro, pero por otro lado se reportan 4.000 personas liberadas. Entonces, ¿hay o no hay detenciones arbitrarias? A ver, ¿Hay o no hay detenciones con una muy débil fundamentación para poderles desvincular de sus derechos de libertad? En cifras, en números fríos, decía capturas, poco más de 67.000 personas capturadas durante el régimen de excepción, pero en lo que va de este periodo también han liberado al menos a 4.000 salvadoreños que habían sido detenidos por vínculos con pandillas, pero que durante el proceso se les determinó que no tenían vínculos, otros que habían sido colaboradores de pandillas, decía, pero en este proceso se determinó que muchos de ellos estaban coaccionados también por las pandillas para colaborar. Eso fue lo que dijo el ministro. Eso es lo que pero decían las autoridades. ¿Acaso han habido audiencias individualizadas? Lo que hay son audiencias masivas, que son virtuales, en las cuales la gente, los defensores de gente inocente ni siquiera pueden saber si su defendido está presente. Pero ¿cómo se logra individualizar entonces al menos a 4.000 que no tenían vínculos con pandillas? ¿Se está haciendo un buen proceso? Bueno, ahí hay otra contradicción también, porque por un lado la Procuradora de Derechos Humanos mencionó que las liberaciones de personas inocentes se determinaban en una mesa multisectorial, y el ministro estableció y declaró en la comisión, lo cual es muy serio, es muy importante, que el sistema de justicia determinaba eso. Entonces, ¿quién está diciendo lo que es realidad? Y por otra parte, hay 4.000 liberados, alrededor de 4.000 liberados. Entonces hay una evidencia de que hay muchas más personas que no tienen vínculos y que entonces están guardando prisión, pagando lo que no deben, y ese es el problema. Nuestra propuesta, nuestra exigencia ha sido simple y está vinculada a lo que decíamos al principio, Luis. No solo la tranquilidad, la justicia, porque la paz real en nuestro país, la paz duradera, la vamos a conseguir con justicia, castigando a los criminales. A los criminales hay que aplicarles todo el peso de la ley, y hemos estado también en importantes conversaciones, escuchas, apoyando, por ejemplo, al bloque de madres de desaparecidos, que han sido víctimas de la violencia pandilleril en nuestro país, personas que no se encuentran sus restos. Y ellas piden justicia y piden que se les dé también herramientas científicas a las instituciones, como una ley de banco de datos genéticos, para poder saber si los restos de personas que se pueden encontrar en diferentes fosas de nuestro país, que el país está llena de ese tipo de situaciones, puedan determinar la identidad de las víctimas y encontrar finalmente. Entonces, lo que queremos es justicia, que los criminales que han extorsionado, que han violado, que han desaparecido, que han cometido homicidios y otra serie de atrocidades paguen. Se les aplique la justicia bajo un proceso sólido, con investigaciones sólidas. Que se pueda revisar después. Y que no se caiga, ¿verdad? Que no se caiga por A o B razón, por tecnicismos. Eso queremos, que haya justicia. Pero también queremos que quienes, y esa es otra parte de la justicia, que quienes son inocentes, que son padres o madres que han cuidado a sus hijos, que han sido salvadoreños de bien, que han aportado económicamente a nuestro país y a sus familias, y que han sido llevados por un error o por caer en ese famoso margen de error, sean liberados. Y yo quiero denunciar en este momento también, quiero hacer público y denunciar que el oficialismo está ocupando fondos públicos
para tergiversar lo que esta diputada ha dicho y hacerme ver como que quiero defender criminales. Yo no defiendo criminales, defiendo inocentes y quiero justicia. Y digo fondos públicos. ¿A qué se refiere con fondos públicos? Digo fondos públicos porque desde diputados del oficialismo que han publicado en sus cuentas oficiales videos de esta diputada, videos editados, videos tergiversados, cortando mis palabras en las intervenciones de la sesión plenaria, para hacer verle a la población que estoy defendiendo criminales, lo cual no es cierto. La gente es inteligente y la gente sabe. Hasta cuentas troles, cuentas falsas, cuentas anónimas también que difunden eso. Entonces, desde diputados, que son fondos públicos, y ocupan a sus equipos audiovisuales, ocupan sus redes sociales con las que ejercen su rol de diputados para difundir esas mentiras. Eso no le ayuda a nadie. Eso no va a generar justicia. Lo que va a generar justicia es la propuesta que estamos haciendo. ¿Cuál es la respuesta si no es el régimen de excepción? Esa pregunta nos la hacen mucho. Un sistema de justicia sólido, con la capacidad de investigar las grandes atrocidades que han cometido el crimen organizado en nuestro país, con la capacidad de proteger y reparar a las víctimas y darles la oportunidad de verdad y justicia, a las del pasado, durante el conflicto armado, y a las de ahora también. Y creo que es importante aquí de escuchar a la gente. Mire qué importante, las madres de los desaparecidos dicen que le digan al presidente que si ha capturado a tantos pandilleros, que le saquen la información de dónde están las fosas clandestinas, porque quiero encontrar a mi hijo, quiero encontrar a dónde está mi hijo. Esa gente no duerme, tiene un luto eterno, tiene un sufrimiento permanente por no poder cerrar ese ciclo. Y porque estos temas son incómodos, se tiran debajo de la alfombra. Y entonces, mientras no haya justicia, mientras no se individualice la responsabilidad de quienes han cometido crímenes atroces contra los salvadoreños, solo vamos a estar conteniendo el problema y vamos a tener una relativa tranquilidad. Pero la pregunta de todos es ¿hasta cuándo la vamos a poder tener? Como propuesta, bueno, este porcentaje que será de 67.000 detenidos, 4.000 errores, digámoslo así, en temas de capturas, poco más del 5% de error en este tema. ¿Cuál sería la propuesta para no solo contenerlo, sino profundizar los buenos resultados a futuro? Vamos a hablar de eso al volver de la pausa, diputada. 6 de la mañana con 57 minutos. Esto es Diálogo 21. Vamos a la pausa, volvemos en breve. Conversamos con la diputada de Vamos, Claudia Ortiz. Gracias por continuar en nuestra sintonía, 7 de la mañana en punto, este es Diálogo 21. Continuamos conversando en la primera parte con la diputada de Vamos, Claudia Ortiz. Nos quedábamos consultándole sobre las propuestas. Si bien se ha contenido, decía, el tema de la inseguridad de nuestro país, ¿qué es lo que se tiene que hacer para que estos buenos resultados sean sostenibles en el tiempo, diputada? Bueno, hablemos de algunas propuestas que hemos presentado en la Asamblea Legislativa, escuchando a la gente, escuchando a las organizaciones, escuchando a quienes han trabajado durante años en el tema. La justicia es nuestro norte, y la justicia tanto a nivel legal, a nivel judicial, a nivel de las instituciones, pero también la justicia a nivel social y económico. La justicia social. Y ese es nuestro norte, es lo que nos inspira, es lo que nos mantiene motivados a seguir trabajando y a buscar que instituciones tan importantes como la Asamblea Legislativa funcionen. Desde nuestro inicio en la Asamblea Legislativa presentamos diferentes propuestas para fortalecer el sistema de justicia. Presentamos propuestas, por ejemplo, a la Comisión Política, para que la forma de elegir magistrados, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia, siguiera unos parámetros de evaluación que fueran objetivos. Siempre se ha venido denunciando en gobiernos anteriores, en el pasado político de nuestro país, que la elección de ese tipo de funcionarios han sido cuotas partidarias. ¿Qué ha cambiado ahora? Se han evaluado con criterios objetivos, con criterios previos a la elección a quienes han resultado nombrados en estos importantes cargos. No necesariamente. Y no podemos hablar solo de cuotas partidarias. Si hoy un partido tiene todo el poder, pues las instituciones están representadas también por funcionarios nombrados por ese único polo de poder que tenemos.
hemos presentado también propuestas acompañando a importantes organizaciones que han estudiado y trabajado este tema para que incluso los nombramientos de jueces puedan tener un proceso participativo desde la ciudadanía y que cualquier ciudadano pueda ponerle un pero, una tacha a alguien que va a ser nombrado como juez o jueza. Y bueno, eso es parte también de justicia, de que la justicia funcione. También hemos acompañado, como ya lo mencioné, a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado, que, quiero decirlo, el 7 de octubre del 2021 presentamos a la Asamblea Legislativa una ley de justicia transicional que ha sido elaborada por muchísimas organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Ni siquiera se ha agendado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que dicho sea de paso, deja pasar muchísimas semanas sin reunirse, sin sesionar, y van nada más tramitando un indulto cada 3 meses y el tema central que deberíamos estar viendo no lo estamos viendo. ¿Por qué es importante esto? Porque la impunidad del pasado permite, reproduce y aumenta la impunidad del presente. Y también acompañando, como ya lo mencioné, a las madres de personas desaparecidas por la violencia actual para que la Asamblea Legislativa les escuche y se analice una ley de banco de datos genéticos. ¿Qué es esto? Sabemos que hay muchas fosas clandestinas en nuestro país, producto de la violencia de pandillas. Bueno, estas madres proponen también, junto con otras organizaciones, que haya un banco de datos genéticos donde las víctimas o los familiares de víctimas puedan ofrecer una muestra de su ADN voluntariamente y que ese ADN se guarde en un banco de datos. Así, de encontrar fosas, ¿verdad?, con restos de personas desaparecidas, se puede identificar de una forma más rápida, más ágilmente la identidad de esas personas y así poder darles un cierre y también un acceso a la verdad y la justicia. Bueno, yo creo que esas propuestas hablan por sí solas, ¿verdad?, de que nuestra prioridad es esa y creemos firmemente que esa es la vía por la cual se puede fortalecer ese sistema de justicia para que el tema de la seguridad ciudadana sea sostenible. Y claro que pueden haber otras, pero hay que escuchar a la sociedad en el tema de prevención, en el tema de presencia del Estado, no solo con militares, con acceso al agua, con educación, con escuelas dignas, con acceso a salud, que la gente que ha sido estafada por estas notificadoras, que pueda acceder a las instituciones y se les dé una respuesta. Las alcaldías, por Dios, miren, por donde vamos, y como digo, hemos visitado y seguimos visitando diferentes comunidades, no solo en San Salvador, sino en todo el país, y la gente, sin excepción, en todos los lugares a donde vamos se queja de sus gobiernos locales. Hay unos ni siquiera conocen al alcalde, se quejan de la inexperiencia, de la falta de eficiencia, del empeoramiento de los servicios públicos, de los servicios municipales, y entonces esto lo ha generado igual esta Asamblea Legislativa que solo aprieta el botón, que dice amén a todo y no analiza las repercusiones que puede tener en la vida de la gente y en especial de los más vulnerables de las decisiones que toman. Diputada, le pregunto en relación a ese tema, ¿usted está de acuerdo o no en una propuesta de reducir la cantidad de municipios en temas administrativos? Justamente por eso lo que acaba de decir. Mire, yo creo que es un tema interesante que hay que analizar y que hay que analizar porque podría haber más eficiencia en el gasto público, ¿verdad? Teniendo menos gobiernos locales y concentrando, por un lado, los ingresos, ¿verdad?, en aquellos lugares donde hay más capacidad, pero hay riesgos también que hay que analizar, que es si aún ahora no llegan servicios básicos a algunas comunidades más alejadas del país, más alejados de los centros de poder y centros económicos, habría que contrarrestar con algún mecanismo para que lleguen, ¿verdad?, independientemente de lo lejano que esté un cantoncito. Para ser más eficiente. De lo lejano que sea una comunidad o de lo empobrecida que sea. Entonces, que esa eficiencia, ese ahorro de dinero que se ha publicitado, ¿verdad?, que esa es la razón, supuestamente, realmente se traslade a la gente, no se quede engordando a algunos funcionarios. Pero también creo que el momento actual no es el más indicado para hacer un cambio tan drástico. ¿Por qué? Porque entonces queda en evidencia que no se está haciendo para generar más desarrollo a nivel territorial, sino para que a los alcaldes que han hecho un mal trabajo no les pase el pueblo la factura, ¿verdad? Porque mucha gente se queja de sus alcaldes, sobre todo si están en el partido oficial,
porque dicen, bueno, han llegado sin experiencia, no nos escuchan, no atienden a la gente, solo atienden a comunidades que tienen activistas del partido oficial y hay discriminación de parte de otras comunidades. Entonces la gente tiene derecho a pasarles la factura electoral a esos alcaldes que han hecho un mal trabajo, independientemente del partido, pero como la mayoría son del partido oficial. Entonces, si se hace en este momento para antes del 2024 ese cambio... ¿Podrían hacerlo? Y mire, y ese es el problema de esta correlación y por eso hay que cambiarla. Porque mire, la posibilidad de que pase algo así es real y aquí todo es posible. En esta Asamblea Legislativa, cualquier ley se puede aprobar y los diputados van a decir amén, aprieto el botón, aunque vaya en contra de los intereses del pueblo salvadoreño. Y en el tema de la reducción de municipios, no quieren que les pasen la factura a nivel electoral si hacen eso antes del 2024, antes de las elecciones. Y además hay muchísima gente que se está animando a participar en política, gente buena, gente que no ha estado antes en política, gente que ha servido a su comunidad, que han gestionado fondos, que han ayudado con obras a sus localidades y que quieren participar y que quieren ser alcaldes de su municipio, que quieren ser concejales de su municipio, no solo en el partido Vamos, no solo gente que se ha acercado al partido Vamos, gente que también quiere participar con Nuevas Ideas, con otros partidos, ¿verdad? Entonces no van a dejar participar también a la gente porque, bueno, todo el mundo está haciendo planes para ir por ese municipio y de pronto no saben si ya no va a ir por un municipio por el que le corresponde, digamos, sino por otro más grande o se va a quedar sin poder participar. A ver, ¿cómo se prepara Vamos para este periodo de elecciones? Nuestro Tiempo, por ejemplo, acá ha dicho el secretario general de Nuestro Tiempo que estaría esperando sentarse con Vamos para hacer posibles coaliciones. ¿Se va a pensar en eso? Bueno, en este momento nuestra prioridad es, como lo hemos venido haciendo en la Asamblea Legislativa, escuchar a la gente. Y nuestra prioridad es permitir que las personas que quieren participar y que no tienen un pasado político o que tienen una trayectoria intachable de servicio a su comunidad puedan encontrar en el partido Vamos una alternativa potable para poder ejercer ese importante derecho, ¿verdad? El tiempo para evaluar las coaliciones y para decidirlas todavía está un poco más adelante. En el calendario electoral no tenemos nada decidido ni nada descartado. Entonces creo que el diálogo político con diferentes fuerzas políticas y con el partido Nuestro Tiempo pues ha estado siempre abierto, ¿verdad? Aunque en ese momento esas decisiones no están sobre la mesa nuestra, sino que más bien estamos buscando a todos esos ciudadanos que desean participar y todos los que se han abocado también a nosotros para evaluar sus perfiles, para conocer sus propuestas, para conocer su liderazgo y también ofrecerles un proceso de participación dentro de nuestro partido que les haga crecer como líderes, que les haga crecer como personas también y que proyecte su liderazgo a otro nivel. Por ejemplo, en el partido Vamos, ¿cómo está este proceso de las internas? ¿Cómo se van a preparar? ¿Para cuándo las tienen definidas? Bueno, por el momento la Comisión Electoral Permanente del partido ha definido nuestras internas para el 18 de junio, ¿verdad? El 18 de junio y estamos en esa preparación, el partido está en esa preparación, como ya lo mencioné, estamos recibiendo de todo el país perfiles, los intereses de perfiles que quieren participar, que quieren unirse a este proyecto que habla de justicia, que habla de dignidad humana, que habla de atender las necesidades de los más vulnerables y que no tenemos un pasado político que la gente pueda identificar como de corrupción. Entonces, aquellos que se sienten decepcionados, se sienten frustrados, se sienten que sus necesidades no están siendo atendidas ni representadas, pero que aquí ha habido una diputada que está representando al partido y todo el esfuerzo de todos mis compañeros de Vamos, que sí les está escuchando y que hacemos un trabajo profesional y ético desde la Asamblea Legislativa, pues han visto en Vamos una opción potable, una opción que les representa y bueno, estamos preparándonos para enfrentar ese importante proceso de democracia interna. ¿Buscarán participar en todo el país? Bueno, estamos evaluando justamente eso, ¿verdad? Estamos evaluando eso. Yo creo que como partido tenemos la visión de crecer y por eso una de nuestras prioridades y por eso hemos convocado a elecciones para Asamblea Legislativa y consejos municipales
es justamente como prioridad la Asamblea Legislativa para que existan más diputados que ejerzan un rol realmente de representación popular de los intereses de la gente, no solo llegar al puesto, después olvidarse de las necesidades de la población. Y también a nivel local, que es donde hay más descontento y más necesidad de atender problemas locales que hacen una diferencia en la vida de la gente. Diputada, ¿se cree real con las encuestas o los números actuales un cambio de configuración o de representatividad en la Asamblea Legislativa? Bueno, las encuestas han sido bastante claras y bastante unánimes en establecer que la gran mayoría en preferencia política es el no sabe, no responde, ¿verdad? O no tiene interés por ningún partido político. Esa es la verdadera mayoría en el país. El partido que es mayoría en la Asamblea Legislativa ha perdido gran apoyo a nivel nacional. Pero de todos los que responden sus preferencias, los partidos oficial sigue muy arriba de su perseguidor. Bueno, lo que sigue muy arriba es el silencio. ¿Sí? Sí, lo que está muy arriba, lo que tiene gran apoyo, gran representatividad en las encuestas y en la mayoría de encuestas serias, es la gente que no quiere decir. ¿Buscarán llegar a ese grupo poblacional? No quiere decir, claro, no quiere decir por miedo, porque no les representa, pero tienen temor de expresarlo, ¿verdad?, públicamente. Y también porque hay un descontento real, hay una decepción, hay un trauma de la población de que la política ha sido abuso de la gente, abuso del dinero de la gente. Pero también mucha gente, y estos espacios nos permiten llegar a todo el país, y mucha gente está viendo en el partido Vamos también una alternativa que poco a poco ha ido creciendo, se ha ido fortaleciendo y que estamos tocando realidades. Y vamos a territorio, vamos a las comunidades, escuchamos a la gente, las recibimos en la Asamblea Legislativa y escuchamos realidades, no eventos que nos organizan, donde todo está cuidadito, donde esperamos que nadie se salga del huacal. Vamos a donde está la pobreza, vamos a donde está la miseria, vamos a donde está la verdadera necesidad y el verdadero trauma. Vamos ahí y escuchamos a la gente y qué es lo que necesita y cómo le podemos representar. Diputada, para ir finalizando, el Tribunal Supremo Electoral han dicho desde su partido que hay cosas que no les agradan. ¿Cómo ve esta configuración y cómo se preparan para este proceso de elecciones con la configuración actual del Tribunal Supremo Electoral? Bueno, el Tribunal Supremo Electoral, siempre nos preguntan, ¿confían o no confían en el tribunal? No se trata si confiamos o no confiamos, se trata que el tribunal haga su labor, sea independiente, sancione a los que hacen campaña adelantada, sancione a los que hacen proselitismo con fondos públicos y también que a todos nos trate con la misma medida. No que a algunos partidos les dé permiso, les dé chancecito de hacer sus internas o de convocar internas después cuando ya el periodo ha finalizado, que no se cumpla la Constitución validando una reelección que es inconstitucional y también pues justamente aplicando la ley electoral y teniendo voz en la Asamblea Legislativa. No permitir que en la Asamblea Legislativa cambien las reglas electorales un día de una manera, otro día de otra manera, en cualquier momento. El tribunal tiene que ir a la Asamblea y dar su parecer si esas leyes de cambio de reglas electorales van a afectar o no la integridad del proceso electoral. Perfecto, diputada. Gracias por su tiempo. Gracias, Luis. Ha sido un gusto. Les deseo a todos feliz inicio de semana. Gracias por estar en sintonía y pues sigamos muy pendientes de la realidad nacional y sigamos atendiendo a las autoridades para hacer valer nuestros derechos. Perfecto, gracias. Ha estado con nosotros en la primera parte de Diálogo 21 la diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz. Vamos a la pausa, pero al volver ya estará con nosotros el director del Banco Centroamericano de Integración Económica, el señor Luis Rodríguez. Eso al volver de la pausa. 7 de la mañana, 16 minutos. Pausa. En breve más de Diálogo 21. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Buenos días a los que recién nos sintonizan.
Hoy vamos a conversar en la segunda parte con el licenciado Luis Rodríguez. Él es el director del Banco Centroamericano de Integración Económica, a quien le damos la bienvenida. Gracias por asistir y por también darnos este tiempo para conocer más del trabajo del BCE. Sí, buenos días, Luis, y aquí estamos a la hora. Gracias. Bueno, para empezar, muchos hablamos de estos organismos multilaterales de inversión. El Banco Centroamericano de Integración Económica se centra en los países del SICA. Si hablamos un poquito de la configuración del BCE. Bueno, quizás para ir país por país, el BCE inicia, digamos, con países regionales, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Y luego se van anexando otros países, como bien decir, del SICA, Panamá, República Dominicana, Belice, Cuba. Luego se van anexando México, Corea del Sur, Taiwán, España, Argentina y Colombia. Que también están integrados ahora. Sí, correcto. Bajo inversión que pueda hacer el BCE. Sí, nosotros manejamos tres tipos de inversiones. Una obviamente es el tema público, a todo lo que es desarrollo de países, y por otro lado hay otras áreas llamadas público no soberano, que eso incluye eso en español son las autónomas, y también hay sector privado. Entonces esas son las tres áreas que nosotros llevamos. Bueno, nos vamos a enfocar en El Salvador definitivamente. Adelante. ¿En qué está, qué ejes son los principales que el BCE busca aportar a El Salvador? ¿En cuáles está invirtiendo como tal actualmente? Bueno, prácticamente digamos, estamos un poco en todo. ¿Sí? Nosotros estamos cubriendo casi el 90% de las inversiones multilaterales en El Salvador. Y eso implica que digamos, estamos en temas de infraestructura de movilidad, seguridad, comunidades, educación, que digamos es lo más importante para nosotros, es donde estamos enfocados bastante fuerte, vivienda, deportes, temas medioambientales, agua, energía eléctrica, créditos para MIPYMES, y digamos todo ese sector que va empujando, tecnología, es decir, digamos, es amplio. Es bastante amplio, es bastante amplio. A ver, educación, me decía, ¿en qué se trabaja en la educación? ¿En mejorar infraestructura, o en cobertura, o en calidad educativa? ¿A qué se le busca apostar? Sí, bueno, prácticamente en eso estamos en todo. Iniciamos hace un tiempo con el proyecto de Mi Nueva Escuela, que el BCE hizo el estudio, se enfocó en un tipo de financiamiento llamado fondos de pobreza. Obviamente hay un enfoque territorial en ese aspecto social, y el objetivo pues es cambiar la infraestructura que sabemos que ha estado bastante dañada en el tiempo, abandonada. Nos hemos enfocado ahí, luego pasamos al tema de conectividad y equipamiento tecnológico para niños, maestros y niños o maestros que se encuentran en temas de discapacidad. Ahí hemos tenido un enfoque bastante fuerte. También hemos estado enfocados en temas de becas, digamos, al inicio, manejado desde el BCE en El Salvador, un poco acercándonos al proyecto presidencial llamado Becas Roque Dalton. Sí, que esto es lo más reciente que acaban de firmar. Sí, correcto. Digamos, en ese aspecto, esperando a que el proyecto arrancase, pues el BCE tuvo la oportunidad de cambiar ciertas configuraciones en la institución. Se creó la Fundación BCE, y a partir de la visión de estar proveyendo de becas a los sistemas educativos, a los jóvenes, creamos un fondo de becas, el cual el viernes anterior se anunció que ya se anexaba a las becas Roque Dalton con una cooperación, no es financiamiento ni nada, es un donativo inicial de $625,000, con el objetivo de ir midiendo avances, ir midiendo éxitos en el asunto. Digamos, con una condición en la cual estamos bastante identificados con las becas Roque Dalton, que es ampliar el espectro, el perfil de los niños y de los jóvenes, para que digamos, esa brecha
de desigualdad que se ha tenido inclusive en el tema educativo, nosotros podamos cubrirlas e impactar en la movilidad social. Entonces fue como un primer entregable. El objetivo de esto es seguir, irlo, de hecho buscar, irlo incrementando y con eso pues apoyar al país con las becas Roque Dalton. ¿El banco se interesa en que se sean focalizados en qué sector de momento, inicialmente, estas becas? Bueno, realmente es bastante amplio. Nosotros dejamos que el mismo sistema de becas Roque Dalton diga para dónde es que tienen que ir. Quizás, como repito, el factor que nos junta en visión es que el enfoque siempre sigue siendo amplio, en el sentido de que tú has tenido en la historia niños y jóvenes con mucho talento, con capacidades, pero que realmente no han tenido la oportunidad de poder accesar o a mejores condiciones de estudio, que logren tener otro tipo de herramientas, incluso que se puedan mover de un lugar a otro. Todo eso pues está contemplado y como te repito, pues el objetivo es poder ir incluso reduciendo esas brechas de desigualdad educativas y pues darles otras herramientas a los jóvenes. ¿Se tiene un monto, ya hablando en la inversión general sobre educación, que el BESI está aportando? Nosotros ahorita, digamos, en todo el espectro en el que estamos impactando, hemos superado ya los $500 millones. Digamos, este año hay un enfoque muy particular en educación superior y especializada, pero por el momento estamos superando los $500 millones en educación. El objetivo es no dejarlo, sino que seguir enfocándonos en ese asunto. Al final, el punto es que al tener mejores capacidades, mejores competencias, los jóvenes pues o puedan acceder a un mejor empleo, por así decirlo, puedan pegarse a temas de atracción a la inversión, porque siempre piden personal con ciertas capacidades, o que por otro lado pues tengan las suficientes herramientas para que puedan emprender algún proyecto. Entonces estamos, digamos, bastante conscientes con eso y por eso nuestro objetivo es no abandonar bajo ninguna circunstancia el apoyo al sistema educativo. Estos créditos, este financiamiento, yo sé que son varias, sí, por varios fraccionamientos, pero ¿bajo qué condiciones en general se entregan al país? ¿A plazos de cuánto tiempo se empiezan los financiamientos o cada uno tiene sus características? Ese es el punto, cada uno tiene características. Por ejemplo, en el tema de Mi Nueva Escuela y Provida, que es el proyecto del Ministerio de Vivienda, enfocado en ir bajando la brecha de calidad y cantidad de viviendas. Esos se manejan a través del Fondo de Pobreza. Por otro lado, por ejemplo, el viaducto de Los Chorros y todo lo que tiene que ver con eso, eso es un crédito que en la historia pues creería que no se ha dado bajo esas condiciones. Son 40 años plazo, 10 años de gracia, 0.15 de interés, o sea, es casi nada. Es casi nada y digamos lo que nosotros vamos buscando en cada una de las operaciones es que esté en las mejores condiciones a pesar del entorno, digamos, económico en el que se vive o circunstancias coyunturales en las que se están viviendo. El banco tiene la responsabilidad a través de los equipos de trabajo en El Salvador o de la sede, digamos, que tienen otro tipo de alcance, en buscar los mejores financiamientos o cofinanciamientos afuera para que las condiciones aquí sean las más óptimas. Ejemplo, el caso del viaducto de Los Chorros. Sí, hablemos de ese en específico porque son, ¿cuántos? 245 millones. En total son 411. Ok. Lo que sucede ahí es que, digamos, el viaducto, el ministro de Obras Públicas lo podría explicar mejor, pero el viaducto se compone de 3 fases. Una es el viaducto como tal y la otra son las fases... La ampliación de la carretera. Las complementarias. Solo para el viaducto son 245 millones de dólares. Ahí digamos, se ha trabajado en un cofinanciamiento con
con Corea del Sur a partir del Ministerio de Finanzas y Economía de Corea. Ellos al inicio aportaron para todo lo que fue los estudios del proyecto, diseño, etcétera. Fueron fondos a través del Korea Trust Fund, que es cooperación. Lo que se determinó fue que fuésemos en una inversión compartida. El BSI ponía una parte, Exim Bank a través del gobierno ponía otra, y en el camino lo que Corea dijo fue, ok, nosotros queremos poner más, eso habla mucho de la calidad del proyecto, ojo con eso, queremos poner más, y por otro lado que el proyecto se trabaje todo de un solo. Entonces abarata el crédito como tal para el país, a pesar de que ya es barato, y por otro lado lo hace mucho más eficiente, puesto que la obra arranca con todo, ¿verdad? Entonces, digamos, hubo ese cambio en positivo, digámoslo, se aumentó la cofinanciación, y por otro lado, pues se va a trabajar toda de una vez, y eso es importante. Se buscan este tipo de proyectos de gran envergadura que puedan dinamizar. Por ejemplo, en este sector sabemos que se van a ver beneficiados miles de personas que a diario transitan Sí, bueno, solo el beneficiado directo, que son los vehículos que transitan, etcétera, andamos entre 400.000, 600.000 en horas pico. A diario. Además de que tú tenés puerto de Acajutla, y toda esa parte tiene que conectarse en cuanto a temas logísticos, zonas industriales, el clúster textil, aumentó la cantidad de viviendas en toda la zona de Occidente, agrícolas, etcétera. Por lo tanto, pues esa conexión termina impactando más o menos a 1.3 millones de personas. ¿Y son esos proyectos los que el BSI busca aportar? Sí, se trabaja en conjunto con el gobierno, o sea, el gobierno solicita apoyo para X proyecto, se trabaja en conjunto, se mejora, o el BSI propone al gobierno, mira, entremos en este tema, y digamos, es un trabajo conjunto. 7 de la mañana con 31 minutos, conversamos con el director del Banco Centroamericano de Integración Económica. Vamos a una pausa, volvemos con más de temas de interés relacionados a este organismo. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Diálogo 21. Hoy conversamos con el director del Banco Centroamericano de Integración Económica, el señor Luis Rodríguez. Vamos a hablar justamente de los proyectos de ayuda también a incrementar la recaudación tributaria. Lo hablábamos en el corte con el licenciado. Se está buscando también apoyar en este sentido al gobierno de El Salvador a través del BSI en torno a buscar una mejor eficiencia en la recaudación de fondos. ¿Cómo se apoya en este rubro? Bueno, nosotros lo trabajamos de diferentes maneras complementarias al Ministerio de Hacienda. Por un lado, pues todo el tema de fronteras, aduanas, etcétera, pues nosotros estamos colaborando con el Ministerio de Hacienda en que exista una mejor eficiencia, ya sea en cuanto a sistemas, modelos, infraestructura o infraestructura de conectividad. Digamos, ese es un eje. Mientras son más eficientes a la hora de ingresar o de sacar producto o mercadería, pues obviamente el tema del ingreso se va eficientando. Por otro lado, el BSI ha estado colaborando con unas estructuraciones que se llaman operaciones de políticas de desarrollo, que lo que se resume es una inyección financiera al gobierno para que estos, en el momento de recaudar, logren ganar tiempo y no se dejen de estar trabajando los diferentes proyectos a partir de sus propias iniciativas. Tienen ellos diferentes enfoques, los cuales acordamos. Y hasta el momento en políticas de desarrollo hemos inyectado más o menos 600 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, por un lado, el tema de que se sea eficiente, por otro lado, la inyección financiera, y como último factor, el detalle de la política de evasión o elusión fiscal que está trabajando el Ministerio de Hacienda. Al final también termina siendo un factor de seguridad de más ingresos para el Estado, y por lo tanto es una buena señal
para el BESIE, y por otro lado, de que evidentemente es un factor de confianza en que las políticas que se están haciendo alrededor de poder tener más ingresos para el país se estén realizando tal cual se ha dicho. ¿Genera confianza esto en el país? Al final, digamos, los tres temas son factores de confianza. El hecho de que tú seas más eficiente, de que modernices tus propias instalaciones, pues obviamente es un factor de confianza. El tema de que estés buscando otro tipo de ingresos que antes no se tenía, y que a partir de una política, pues eso ya se está dando, es otro factor de confianza. Y por otro lado, el tema del buen uso del recurso, de la inyección de recursos que se esté dando a temas determinados, y que no se deje de trabajar, que el país no deje de trabajar y que no se deje de invertir, es el tercer factor de confianza para nosotros. Muy bien, hablemos sobre la primera operación que anunciaban el viernes recién pasado sobre el mercado de valores, que busca el BESIE también apoyar a El Salvador en este sentido, emitir bonos ya como tal. Sí, bueno, el mercado de valores, eso se ha estado trabajando ya desde el año pasado, un poco para contextualizar. Estábamos en la competencia, estábamos Panamá, República Dominicana y El Salvador. Al final, pues, ha terminado siendo El Salvador el centro regional de emisión de deuda y valores. Luego de esto se ha estado trabajando en una serie de acciones en cuanto a unificar, por ejemplo, los sistemas de bolsas de valores, a unificar sistemas de transacción. El banco ha estado en reuniones con diferentes sectores, no solo aquí en el país, sino también en toda la región. Y eso permite que un proyecto de inversión un astillero, por ejemplo, sí. Normalmente lo que hace un inversionista es que, como el proyecto es de gran magnitud financiera, no logra cubrir. Tiene que ir a buscar fondos a diferentes lugares, que ir a la CAF en Sudamérica. Bueno, ahora ya están acá, pero digamos en su momento ir a la CAF en Sudamérica, que ir al Banco Africano, que ir a Exim Bank en Corea del Sur, que ir a Equibanco en Estados Unidos, que además buscar al BESIE. Esa sindicación de financiamientos, ya ahora el objetivo es que se haga acá. Entonces, desde aquí buscar, bajo el entendido de que en la región el cúmulo de inversiones o de sindicaciones que en la historia se han hecho han sumado un poco más de 120.000 millones de dólares. Eso vuelve a El Salvador en un foco de atracción a la inversión, vuelve a El Salvador en un foco digamos, de reunión de inversionistas aquí en el país, una especie de macro centro financiero, porque estamos hablando de muchísimo dinero. Y digamos, como primer paso, el banco ha visto a bien colocar 150 millones de dólares, y por otro lado ya se habló con el gobierno de iniciar un componente entre 50 a 75 millones de dólares de colocación, para que esto pueda retornar en inversión. Digamos, en eso se compone el Centro Regional de Valores. ¿Y tiene las suficientes garantías El Salvador para operar con este tipo de, ahora sí que de macroeconomía? Sí, las tiene. Digamos, ahora, de hecho, el entorno ahora en el país ha cambiado bastante también, ¿verdad? Por un lado, los bonos pues están subiendo, por otro lado estamos arrancando el mercado regional de valores, por otro lado pues el tema de los eurobonos, que digamos había sido un peso bastante fuerte en la historia del país, pues se ha resuelto, digamos todo, y eso cambia también, digamos, ciertos temas en cuanto a la gradual, en cuanto a la evaluación de país. No se han dejado las inversiones, el país no deja de pagar, poco a poco están entrando otro tipo de inversiones, se están cambiando ciertos esquemas dentro de un todo integrado de proyectos de país, y eso, a pesar de todo, le va dando mucho más empuje a las cosas. Entonces, con todo esto en la mesa, el panorama ahora es ideal, tiene que arrancar ahora.
no puede, digamos, en este momento no se puede estar en una mejor condición. Siempre se quisiera estar mejor, obviamente, pero digamos, es un buen momento para que todas estas cosas pues sigan avanzando, y el banco siempre lo ha visto bien. ¿Cómo se posiciona El Salvador viendo este panorama en la región centroamericana, por ejemplo? Bueno, quizás se ha visto, el país afuera se ha visto con un empuje acelerado, si se quiere llamar así. Digamos, uno de los factores que impacta mucho es que, digamos, las políticas que se definen o las estrategias que se han definido se han hecho o se están haciendo, y por otro lado que se están haciendo en poco tiempo. Y digamos, todo eso junto, que hagas lo que prometiste, que o lo hayas terminado o lo estés haciendo y lo hagas en un periodo de tiempo bastante rápido, digamos, en este tipo de cosas, son factores bastante positivos por los que afuera se está viendo bien, ¿verdad? A eso sumémosle temas de alto impacto como el manejo en términos de seguridad pública, y cómo se está también invirtiendo con todos los efectos colaterales que esto ha tenido, el que una comunidad se abra con la otra y que tú estás invirtiendo en cubos, eso va subiendo la escala. Que una comunidad ahora pueda salir, digamos, tranquila y los niños puedan ir al colegio, a la escuela, etcétera, eso le da también otro empuje a la inversión que tú estás haciendo en educación. Que las empresas puedan ahora movilizarse sin tener que pagar renta o que no puedan llegar, digamos, la extorsión, y que no puedan llegar a cierto tipo de territorios, y ahora ya lo pueden hacer. Eso va cambiando la configuración en las inversiones, por lo tanto la inversión en infraestructura de movilidad pues le da otro sentido a las cosas. Entonces solo ese punto en específico, mejorar la seguridad en tan poco tiempo con el impacto que ha tenido, obliga a todas las demás inversiones que se están trabajando a ver cómo se hace todavía más rápido, ¿verdad? Pero ya te da otro tipo de condiciones en la mesa para que las cosas se puedan dar. El centro histórico es otro ejemplo que había antes, y poco a poco qué es lo que se está dando ahora. La gente ya no va, no sé, a caminar a un centro comercial, hoy van al centro histórico, y la inversión que existe ahí en infraestructura, en seguridad, en educación, en vivienda, en comercio, o sea, te cambia inmediatamente todo el espectro. Visto de macro, es ya un impacto a nivel país. También ha apoyado el BESI en temas económicos para la seguridad, por ejemplo, plan control territorial, hay inversión como tal, ¿verdad? Sí, tenemos dos. Una es el plan control territorial en su fase 3, que es todo el tema de modernización de las instituciones. Y por otro lado, el plan de control territorial en su fase 2, que es ya el Estado entrando a la comunidad, llámese cubos, espacios públicos, agenda educativa en la zona, agenda cultural en la zona, conectividad entre las comunidades. En recuperar esos espacios que dejaron bien o mal los grupos delincuenciales. Sí, exacto. Ahí nosotros tenemos también una inversión. Ambas por el momento suman $200 millones, y pues conforme estas cosas pues van caminando, pues se va evaluando si se amplía o si se van creando otro tipo de modelos complementarios, correcto. Bueno, y hablar también, me quiero detener en el tema de movilidad, porque el BESI en infraestructura de movilidad urbana ha hablado de grandes proyectos, incluso en El Salvador han pensado hasta en movilidad masiva eléctrica, pero de eso vamos a volver después de la pausa. 7:46 de la mañana, este es Diálogo 21. Continuamos con más, este es Diálogo 21, conversamos con el director del BESI, Luis Rodríguez. Vamos a hablar sobre esta movilidad urbana de la cual el organismo multilateral ha hablado ampliamente, y para El Salvador hay proyectos en los que se busca trabajar. ¿Cuáles son los principales o cuáles son los más avanzados en El Salvador? Sí, bueno, quizás anticipando, el presidente había solicitado que se hiciese una inversión
de 1.500 millones de dólares solo en movilidad. En ese aspecto, pues, digamos, se configuraron una serie de proyectos de infraestructura como tal. Bueno, lo que mencionaba yo, el tema del viaducto de Los Chorros, la carretera de Sur City y la ampliación de los anexos, las carreteras a La Chadura, el Amatillo, etcétera. O sea, hemos estado, digamos, en varios proyectos grandes de infraestructura como tal. En el caso del tren, estamos ya en la etapa de la estructura de financiación, ¿verdad? Que eso ya es, digamos, lo último. Tren del Pacífico. Sí, correcto, es lo último antes de arrancar. Ya se está viendo digamos, cómo es que se va a financiar y cómo se va a decidir el financiamiento de esto. Por otro lado, estamos también preparando un fondo para movilidad eléctrica. Perdón, ¿con Tren del Pacífico ya se tiene un modelo como tal? ¿Ya están los diseños? Sí, todavía digamos, se ha estado en un poco la génesis. Se estuvo trabajando en el 2019-2020 en el estudio de viabilidad. Luego se comenzó a trabajar el estudio de factibilidad. Luego de esa parte viene diseño, que eso prácticamente está. Y luego vienen dos anexos, uno que es la estructuración financiera, y por otro lado todo el proyecto de desarrollo alrededor de la vía por donde va a pasar, ¿verdad? Entonces este proyecto va. Sí, sí, por supuesto. O sea, se va a ejecutar desde que se inició, digamos, se ha estado trabajando bastante duro en esto, muchos estudios, y digamos, se realizan bastantes estudios normalmente cuando no hay nada. Es volver a hacer las cosas, volver a tomar el lápiz y el papel, es volver a analizar cuestiones, no es cambiar y poner, ¿verdad? Si digamos, se hubiese mantenido, como es el caso de Costa Rica, por ejemplo, ellos siempre mantuvieron su línea férrea, por lo tanto, el proyecto de ellos es prácticamente es quitar y poner otra cosa. No es que sea más barato, pero en tiempo es más fácil. Sí. En el caso de El Salvador, como hubo una involución en este sentido, ha habido prácticamente que empezar desde cero. Ya la parte financiera, digamos, como todo proyecto, es ya la última etapa de este tipo de cosas, y por lo tanto pues ya nos encontramos en esa. Y como te mencionaba, estamos también levantando un financiamiento próximo para movilidad eléctrica. Esto tiene que ver con transporte público, digamos, vehículos normales, inversiones en electrolineras, en centrales de carga, ver todo el tema de la capacidad de energía que tiene el país. Ahí se está comenzando ya a trabajar en esto, y pues vamos caminando. Yo esperaría que este año pues tengamos ya el primer financiamiento respecto a la movilidad eléctrica. ¿Sería sobre unidades de transporte colectivo? Sí, como mencionaba, pues tenía diferentes factores, ¿verdad? El transporte público, digamos, vehículos normales, y todo lo que tiene que ver con carga, energía, etcétera. Todas son inversiones, y por lo tanto pues se está estructurando en ello. ¿Este tema vendría a ayudar a empresarios o al gobierno como tal? En general es al país. Digamos, hay diferentes puntos respecto a esto. Uno es hacer este tipo de transición. Si lo queremos ver en términos climáticos, pues obviamente colabora con la contaminación, con el gasto en gasolina, digamos, para cualquiera. A la larga logra abaratar, digamos, el tener este tipo de herramienta. Sí, colabora con el tema de inversiones y costos de movilidad para cualquiera. Lo único es que obviamente pues se tienen que tener las condiciones, y como todo proyecto, pues bueno, la fase 1 va a ser este tipo de componente, la fase 2 ya entramos con tal cosa, el sector privado además tiene que estar ahí, el gobierno pues obviamente ha estado impulsando este asunto, pero digamos, la ventaja que tenemos es que
se está caminando bastante bien con todas las instituciones y se está haciendo en el corto plazo. Ya se está trabajando entonces en ello, ya se podrían ver las primeras inversiones en este ámbito. Sí, yo como digo, antes de finalizar el año, pues ya tiene que haber un levantamiento financiero de nuestra parte. Ese es un objetivo de nosotros, y obviamente el gobierno está empujando también con los tiempos para que todos podamos ir caminando a la misma velocidad. Antes de ir finalizando ya, otro de los proyectos en los que están invirtiendo también es en el mejorar espacios deportivos, y ahora con la llegada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, están corriendo. Sí, correcto. Digamos, el acercamiento con INDES enfocado en esto, el INDES quizás ha creado una estrategia bastante interesante en la cual el espacio para deportes, si bien es cierto, se va a utilizar para los Juegos, tiene un componente comunitario que para nosotros ha sido bastante interesante. En El Salvador, pues, hemos padecido de falta de espacio público, creo que todos lo sabemos perfectamente. Esto viene a colaborar con la comunidad, además de que el INDES tiene muy claro el rol que juega el deporte en la sociedad como tal, y sobre todo en los jóvenes y en los niños, no solo el tema de la salud física, sino también pues emocional, en términos de que el deporte te enseña a perder, a ganar, a trabajar en equipo, a conocer a otra gente. Es decir, hay factores sociales que impactan bastante bien. En este caso pues se creó ProDeporte, que es una inversión de más de 115 millones de dólares, que se enfoca en la recuperación de instalaciones deportivas. Y el objetivo obviamente es que todo esto se lance al momento de los Juegos. Y se está invirtiendo como tal en todo el proyecto, es decir, en todas las infraestructuras. Sí. Yo tengo aquí el listado. Me puedo aprender muchas cosas, pero digamos, esta me cuesta un poco, pero estamos, por ejemplo, en el Jorge Mágico González, en el estadio de softball Pablo Arnoldo Guzmán, en el parque, en el Saturnino Bengoa, en el Polvorín, en la escuela, en el complejo de ecuestre San Andrés, en el complejo deportivo de Ciudad Merliot, en el estadio de Las Delicias, en el Adolfo Pineda y en el Palacio el famoso Hernández. Y siguiendo, digamos, hay otras fases visualizadas por el INDES, pues que en su futuro la idea es continuar. ¿A futuro en qué piensa invertir, o cuáles son los grandes proyectos que se vendrían a futuro con el BESI para El Salvador? Bueno, tenemos digamos, diferentes ejes. Uno, no vamos a abandonar la educación para nada. El gobierno lo tiene claro, nosotros también, y por lo tanto pues estamos empujando ahí, digamos, con un enfoque en educación superior. Por otro lado, el tema de la ley en cuanto a tecnología e innovación, nos abre a nosotros un eliminado aranceles de trabajo para, digamos, enfocar ciertos financiamientos en este asunto, ya sea en conectividad, ya sea en créditos para privados, ya sean en becas educativas. Digamos, ese es otro enfoque. No abandonamos tampoco la infraestructura de movilidad y los esquemas que puedan haber alrededor. El tema comunitario pues también lo estamos viendo. Salud, estamos ya por iniciar los estudios para la planta de agua de Guluchapa y un proyecto de desalinización que se está trabajando con ANDA. Es decir, seguimos y el portafolio sigue caminando. Ampliando, perfecto. Hemos conversado esta mañana con el director del Banco Centroamericano de Integración Económica. Gracias al señor Luis Rodríguez, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por el espacio y estamos a la orden. Perfecto, y a ustedes le damos las gracias también por estar participando en redes sociales de Diálogo 21. Esta ha sido una emisión más. Que tenga una feliz mañana, un feliz lunes 24 de abril. Así llegamos al final de esta emisión de Diálogo 21. Mañana lo esperamos con más invitados. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.